Los humanos migramos porque en el desplazamiento anida nuestra esencia. Las palabras han sido siempre nuestro lugar de encuentro. Y este año también lo serán. Nos reuniremos con esos amigos que, aún estando lejos, son parte de esta misma historia. En la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura seremos nómadas que reunirán lenguajes, miradas, voces para narrar las historias que cada uno ha recolectado en su viaje personal. Octubre 2 al 11, obra invitada de la literatura universal, El Libro de la Selva. Participa ingresando a www.fiestadellibrolacultura.com. ¿Hacia dónde será nuestro próximo viraje? Muy especial a todas las personas que nos están viendo en este en vivo, a todas las personas que nos acompañan y que se quieren embarcar con nosotros en esta gran aventura. Esperamos que este espacio sea de su agrado y queremos presentarnos. Nosotros somos el Grupo Educativo Aula Moderna, un amplio equipo de licenciados. Queremos hacer una breve presentación de las personas que estamos en este momento acá en el set. Entonces, con nosotros está la compañera Yaris, está el compañero Andrés Vega, Laura y el compañero Sergio, que nos está acompañando en estos momentos con la música. Laura Zuluaga y quien les habla, Daniel Duque. Estamos de fiesta, ¿sí o no, Laura? Estamos de fiesta, claro. Estamos de fiesta del libro, estamos muy contentos de que nos estén acompañando desde sus casas. Recordemos que por todo este asunto de la pandemia debemos protegernos, debemos cuidarnos. No se les olvide a ustedes allá en sus casas lavarse muy bien las manos, que debemos estar bien juiciosos con eso. Y para el día de hoy tenemos al Libro de la Selva, que es el libro invitado por Fiesta del Libro este año. Sí, esperamos entonces que en el transcurso de este taller podamos descubrir muchas cosas importantes del Libro de la Selva, conocer algunas de sus narraciones y pues dedicarnos a la interpretación de esta obra tan importante que vamos a ir descubriendo en la medida en que vamos desarrollando este espacio. Marimba. Marimba. Ya lo hicimos. Leopardo, haces de tus manchas galán. Búfalo enamorado de tus cuernos, como el agua que recorre la cañada. Mantén limpia tu piel y tus recuerdos. La 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 la. Nada importa si un toro te voltea. La 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 la. Si el furor hunde su saña en tu cuerpo, sigue siempre el camino de tu empeño. Ven y sumérgete con nosotros en esta aventura selvática. Olvida lo demás y déjate llevar. Muchas sorpresas en este viaje hallarás. Que sea bienvenido todo aquel que quiera entrar, pues en este espacio reina la hermandad. La jungla nos saluda, el sol su luz nos da, la luna no se oculta, es su hora de brillar. El lobo lejano aúlla, el tigre feroz acecha. Hay un rumor que narra la vida de la selva. De la selva, de la selva. Me gusta. Entonces,
si les gusta tanto, vamos a escuchar una narración que está contenida en el segundo libro de la selva. Porque, si de pronto ustedes no sabían, el libro de la selva no es solo uno, sino que también hay una publicación posterior donde se terminan de desarrollar algunas de las historias del primer tomo. Mito de fundación de la selva. Cuentan que antes, cuando nada existía, Ta, el primer elefante, creó la selva y creó realmente todo lo que existe en el mundo. Cuando Ta movió su trompa, entonces surgieron los manantiales y los lagos. Cuando él pisaba, surgían las colinas y moviendo sus orejas al viento, empezaron a caer los árboles. Todos los habitantes de la selva vivíamos felices unos con otros, no nos teníamos miedo. Y no conocíamos la muerte, solamente comíamos hojas secas, frutos y algunos frutos de la tierra. Todas las frutas crecían de un mismo árbol y no había que disputarse por la comida. Ta, que estaba muy ocupado creando selvas y mundos nuevos, se fue y delegó a un tigre para que fuera el juez y amo de la selva. Este sería el primer tigre. El primer tigre que era sumamente respetado y que en aquel entonces era de color amarillo completo, sin una sola raya en su cuerpo. Pero cierto día, mientras estaba en una disputa con unos gamos, escuchándolos atentamente, uno de ellos con su cuerno lo empujó y lo arrojó sobre unas flores. Y el tigre, muy enfurecido, cogió con su boca y le mordió el cuello al gamo, y así lo mató. El olor de la sangre enloqueció al tigre y enloqueció a todos los animales de la selva, quienes de inmediato se pusieron como locos a pelear entre ellos. Y el tigre, al ver semejante caos, salió corriendo hacia las montañas del norte y se alejó hasta los pantanos. Entonces regresó Ta al oír tal rumor y les dijo a todos los animales de la selva: el primero de vuestros amos ha traído la muerte a la selva. Ahora es preciso que conozcáis una ley y que conozcáis además el miedo. El miedo, dijimos todos asustados. ¿Y qué es el miedo? Buscad y lo hallaréis, respondió Ta. Entonces los animales de la selva, todos empezaron a buscar por todos los lugares al miedo, pero solo unos lo hallaron y fueron los búfalos. Cuentan los búfalos que encontraron el miedo en una de las cavernas lejanas que habían en la selva. Y ellos decían que era un animal que no tenía pelo en todo su cuerpo y que estaba parado en las patas traseras, sobre sus dos patas traseras. Todos los animales de la selva se fueron con los búfalos hacia la caverna, al lugar donde habían visto al miedo, y en efecto lo vieron. Y salieron corriendo despavoridos, sumamente asustados, y como era de esperarse, entre ellos se lastimaron. Entonces el primer tigre, que no estaba en ese momento porque había huido a los pantanos del norte, escuchando aquel rumor, dijo: yo iré donde se oculta el miedo, en esa cueva, y le partiré el cuello. Así fue como el primer tigre emprendió el camino hacia la cueva donde habitaba el miedo. Pero Ta le había dicho a los árboles y a las enredaderas de la selva que marcaran la piel del asesino del gamo, puesto que éste había traído la muerte. Así fue como cuando el tigre iba caminando hacia la cueva en donde habitaba el miedo, los árboles y las enredaderas empezaron a manchar su cuerpo con vetas negras. Y estas son las vetas que tiene el tigre y que hoy en día todavía tienen sus hijos. Cuando el tigre llegó a la cueva donde estaba el miedo, que seguramente ya sabréis que se trata del hombre, este lanzó un grito y le llamó el rayado que viene de noche. Al tigre le ofendió muchísimo este nombre y salió corriendo despavorido, asustado al ver a quien personificaba el miedo, que era el hombre. Fue entonces cuando le dijo a Ta de una manera reclamante que por qué a él le había sucedido eso, que por qué tenía esas rayas en el cuerpo, sabiendo que él tenía un color amarillo tan bello y tan hermoso. Entonces Ta le dijo que se tenía que arrastrar en el lodo, que se tenía que arrastrar entre toda la selva para poderse quitar las rayas.
pero por Si más que se ha realmente arrastrado... son manchas negras y si te las ha hecho la selva, se te las quitarán. quitan, sí. Pero por más que el tigre rodó y rodó, la selva le daba vueltas, no logró quitarse las manchas. Entonces Ta le dijo, sois el asesino, el que trajo el miedo a la selva. Ahora, los animales pelean entre sí, disputan y tienen miedo del hombre, del que no tiene pelo. Esta narración es una narración de fundación, es decir, un mito que nos cuenta cómo surgió la selva, cómo se empezó a relacionar el hombre con los demás animales y está contenida en el libro de la selva. Es una de las tantas narraciones que tiene esta maravillosa obra, porque vamos a ver en el transcurso de este espacio que el libro de la selva es una narración muy completa que contiene muchísimas historias muy bellas con muchos personajes diversos. Daniel, y yo te tengo una invitación. Contame, a ver, ¿qué Estamos vamos a en hacer? una selva, porque estamos en la selva. aventura selvática Listo. y vamos a explorar este espacio. ¿Qué te parece si exploramos a ver qué nos encontramos por acá? Maravilloso, entonces vamos a explorar, vamos a mirar. Vamos a ser todos unos exploradores. Mira, por acá están estos animales. Wow. Daniel, ¿y qué tenemos por acá? Mirá, qué belleza. Dice el libro de la selva. Uy, pero qué libro tan bonito. Sí, nos hemos encontrado un gran libro. ¿Y qué te parece si lo abrimos? A ver con qué sorpresas nos encontramos. Vamos a ver cuál es el mundo mágico que esconde este libro. Bueno, Qué libro tan lindo. Parece que... ¡Ay, eso es papel periódico! Mira, Laura, es como si lo hubieran hecho con papel reciclable. ahorita vamos a ver de qué está hecho. Parece ser un libro muy especial. Y acá hay, al parecer, unas instrucciones para abrirlo, ¿cierto? O para usarlo. Vamos a ver qué dice. Ah, bien. Toca entonces utilizar la linterna. Ustedes en sus casas. Este libro nos trae, en primer lugar, una narración de teatro en sombras. Ahorita, en un espacio que tendremos más adelante, vamos a ver cómo podemos elaborar esto desde nuestras propias casas. Para narrar en teatro en sombra, lo primero que debemos tener es luz y un poquito también de oscuridad. Así que ubiquemos, Daniel, la linterna, pero creo que podríamos ubicarla más bien acá. Ahí. No. O acá. Así como estaba. Perfecto. Esta historia que vamos a contar a continuación está contenida en el primer libro de la selva y esperamos entonces que sea de su agrado. Historia de Kotick. Lo que os voy a contar sucedió hace mucho tiempo en un mar muy lejano, llamado el Mar de Bering. Cerca de allí hay una playa, un lugar llamado Novastosna. Allí es un lugar más o menos desierto, no mucha gente va allí, solamente algunas personas por motivos de negocios. Pero hay unos animales que sí iban muy a menudo a este lugar y eran las focas. Garra del Mar era una gran foca, pesaba más de 300 kilos, era enorme y su cuerpo estaba lleno de muchas cicatrices de las peleas que había librado con las demás focas. Aunque ya tenía cierta edad, estaba todavía dispuesto a librar muchas otras batallas, pues era una foca muy vigorosa. Garra del Mar y su esposa Matka tuvieron una hermosa cría llamada Kotick. Kotick era una foca muy especial, pues esta había nacido con la piel totalmente blanca. ¡Una foca totalmente blanca!, exclamó Kotick. ¡Qué cosa más extraña! Pero además, Kotick recordó que había una profecía entre el pueblo de las focas, la cual decía que un día una foca blanca libraría a todo el pueblo de focas del asedio de los hombres. Bueno, Kotick era una foca muy joven y como todos los jóvenes solo le interesaba divertirse con sus compañeras y nadar en las aguas, también de partir un poco en la playa.
Ella realmente era muy feliz hasta que cierto día vio algo que la sorprendió muchísimo. Al alba vi amigas cargadas de años, hacia la mañana de olas y espacios. Quedó es el rumor del mar en resaca, playas de mi infancia, la vida que canta. Fue así como Kotick vio que a la playa se aproximaba un hombre. Él realmente nunca había visto un hombre y este traía un gran mazo. Lo primero que hizo fue darle un golpe en el omoplato a una de las focas. La derribó y luego derribó a otra y a otra y a otra más. La playa realmente estaba cubierta de sangre y Kotick estaba muy afligida por lo que había acabado de presenciar. Kotick sabía que esto no estaba bien y aunque le comentaba el asunto a las demás focas, estas le respondían que no les interesaba lo que estaba sucediendo, que solamente querían salvar su propio pellejo. Pero Kotick decía que no era posible que esta matanza siguiera ocurriendo, así que decidió que debía hacer algo por su pueblo de focas. Fue así como Kotick decidió emprender una gran travesía por todos los mares, sola, porque nadie quiso acompañarla. Kotick nadó y nadó y nadó muchas temporadas, se dice que incluso fueron años, y Kotick se hizo una foca ya adulta, pero seguía siendo muy vigorosa y no perdía la esperanza. Hasta que un día, cuando estaba a punto de desfallecer, buscando una playa en la que las focas pudieran ser felices sin que los hombres llegaran, de tanto nadar, ella halló una playa desierta tan hermosa y grande, y cuando tocó su arena se dio cuenta de que el hombre jamás había llegado a aquel lugar. Fue así como Kotick emprendió de nuevo su regreso a las playas de Novastosna. Allí se encontró con las demás focas y les comentó que había encontrado el lugar perfecto para huir de los brazos asesinos del hombre. Las demás focas al principio no le creyeron y tampoco quisieron hacerles caso, pero ella insistió. Además era una foca muy obstinada, hasta que finalmente la siguieron. Las focas nadaron y nadaron y nadaron, llegando por fin a la playa desierta, en donde nunca llegarían ni habían llegado los hombres. Fue así como Kotick se convirtió en la foca que salvó a su pueblo de las manos asesinas del hombre. Esta narración que acabamos de escuchar pertenece al primer libro de la selva. Daniel, ¿tú sabías que además de la historia que es tan famosa que ahorita vamos a conocer, el libro de la selva tiene muchas más historias? O sea que entonces es como un libro que contiene muchos cuentos. Sí, a esto le llamamos también una narración en mosaico, una historia en mosaico. Contiene muchas historias. Acá tenemos la historia de Kotick, la foca. Hay muchas otras más historias. Y Sergio, ¿tú sabes cuál es la narración más famosa del libro de la selva? Por supuesto, es la del niño criado por lobos que Walt Disney en la década de los 60 del siglo XX llevó a la animación. Es Mowgli. Exactamente, es la historia de Mowgli. Esta ha sido la narración más popular del libro de la selva
porque la han adaptado varias veces a obras audiovisuales. Vamos a ver por qué esta narración es tan importante y tan popular. Además, es una historia muy bella y queremos contarles algo sobre esta narración. Miremos acá, nos dice que vayamos a la página 137. Vamos entonces a la página 137 a ver qué nos encontramos. Resulta que tenemos acá en esta página la historia de Mowgli. Ay, pero mira ese libro tan lindo como se abre. Sí, esto... Ay, ya se nos fue el mar y ahora llegamos de nuevo a la selva. Exactamente. Padre Lobo estaba caminando por la selva cuando de pronto, entre los matorrales, escuchó un sonido muy extraño. Se puso muy alerta para saber qué era. Se aproximó un poco y vaya sorpresa la que se llevó. Pues no se trataba de un depredador, no se trataba de una presa. Se trataba nada más y nada menos que de un cachorro humano. Realmente Padre Lobo nunca había visto algo así, pero seguramente lo enterneció mucho al verlo ahí tan solo. El niño estaba como si nada pasara. Así que Padre Lobo decidió llevar al cachorro humano a la cueva de los lobos junto a Madre Loba, quien lo acogió como si fuese uno más de sus lobitos. Fue así como Mowgli creció entre los lobos, teniendo todo su amor y protección. Podéis adivinar lo feliz que sería la vida de Mowgli con los lobos. Realmente no podríamos describirlo en este libro porque ocuparía muchas páginas. Padre Lobo, con infinita paciencia, le enseñó el significado de todo lo que habitaba en la selva: el ulular del búho, la luna llena en las noches, las cascadas que corrían libres. Todo encerraba para él un significado. Kotick era feliz en la selva. Si sentía de pronto mucho calor, se zambullía en las aguas. Si sentía hambre, comía de lo que habían cazado. Y cuando ya estaba muy soñoliento, pues simplemente se acostaba a dormir. Balú, el gran oso, le enseñó a Mowgli todas las leyes de la selva. Balú era un oso muy viejo que amaba profundamente a Mowgli y lo acogió como su alumno más querido. Balú era el maestro de la selva. Pero resulta que Shere Khan, el malvado tigre, había sido quien un día raptó a Mowgli de sus padres, dejándolo abandonado en la selva. Este odiaba a Mowgli, quería cazarlo desde que él era un cachorro y lo había perseguido durante muchos años, pero Mowgli, gracias a las enseñanzas de Balú, había logrado salvarse del gran tigre. Pero cierto día, Shere Khan tenía un plan y era envenenar a los lobos de la manada contra Mowgli. ¿Es en serio? ¿Es en serio que ustedes, lobos fuertes y grandes, van a dejar que un humano esté entre ustedes? Y peor aún, que tenga voz y voto en la manada. Que tanto soñaste, se fue por la selva un mundo impenetrable. El primero, horas largas del frío intenso. Enseña la pieza que tanto soñaste, se fue por la selva un mundo impenetrable. ¿Qué fue de tu orgullo? ¿Qué fue de tu fuerza? Volaron muy lejos con la herida abierta. Y los lobos, por supuesto, hicieron caso de lo que Shere Khan les había dicho.
Fue así como la manada de lobos expulsó a Mowgli de la selva. Mowgli estaba muy triste y se decía apesadumbrado: extrañaré mucho a los hermanos lobos que realmente me quieren. Ka, la vieja serpiente, que era uno de los animales más antiguos y sabios de la selva, a modo de despedida le dijo: mudar de piel siempre duele. Fue así como Mowgli abandona la ciudad, la selva, y se mete en el mundo de la ciudad. Okay. Los carros, el sonido de las industrias, el humo, las calles atestadas de gente, todo esto sorprendió mucho a Mowgli cuando llegó a una ciudad, nada más y nada menos, la ciudad de Medellín. Llegó a Medellín y encontró a un lobo, y fue el único en el que confió. Entonces el lobo le dijo: Mowgli, vamos y te invito, vamos a conocer a una amiga. El lobo lo invitó a conocer a la Medellín de noche, una ciudad llena de magias, contrastes e historias. Así fue como llegaron a un bar situado en la ciudad de Medellín. En el bar la gente bailaba salsa, los hombres y mujeres bailaban. Esto nunca lo había visto Mowgli, pero realmente le agradó. Que se hizo muy amigo de Mowgli y se ganó su confianza, le dijo que quería presentarle a unos amigos que eran nada más y nada menos que los dueños del bar en donde estaban. Ve, Mowgli, ven y te invito para que conozcas a unos amigos. Aprovechemos y te los presento. Monsieur, amiga, ven y te presento a Mowgli. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Meswa y él es mi esposo. Mowgli, Meswa y su esposo se hicieron muy amigos. Y a medida que sonaba salsa en el bar, transcurría la noche y llegaba la madrugada, estos se contaron muchas historias. Mowgli le contó a Meswa y su esposa su vida en la selva. Le dijo que había crecido con los lobos. Y Meswa y su esposo se sorprendieron mucho por la casualidad que les había puesto el destino. Meswa, mira, pero ¿qué es esta casualidad? A nosotros también se nos perdió un niño, a nosotros se nos perdió nuestro hijo, hace muchos años en la selva. Un tigre nos lo raptó y se lo llevó. Pues sí, fue así como Mowgli, por pura casualidad del destino, en aquel bar de Medellín, encontró nada más y nada menos que a su familia. Mowgli realmente extrañaría al sabio Balú, a padre lobo, a madre loba, a sus hermanos, al Ka, la serpiente. Pero sabía que en esta ciudad conocería un montón de personas, estaba con su familia y además se disponía a escribir una nueva historia en este lugar que le ofrecía otra oportunidad.
leopardo. Haces de tus manchas gala, búfalo enamorado de tus cuernos, como el agua que recorre la cañada. Mantén limpia tu piel y tus recuerdos. Eso, Mowgli, muévelo. Nada importa, nada importa, nada importa, Nada importa, ¿qué importa? ¿Qué importa? No vale la pena. nada importa, ¿Qué importa si un toro te voltea al revés? Nada importa. Si el furor de su saña en tu cuerpo. nada importa, Y así que sigue tu camino y a ver. nada importa. Bueno, la narración que acabamos de observar pertenece al primer libro de la selva, aunque también se desarrolla en el segundo libro de la selva. Pero, ¿qué te parece, Daniel, si conversamos un momentico de Rudyard Kipling? ¿Quién fue Rudyard Kipling? Vamos a hablar entonces del autor de este maravilloso libro. Este autor nació en Bombay, pero es de nacionalidad británica porque él nació en la época en donde el Imperio Británico dominaba la India. La India realmente era una colonia de este imperio. Rudyard Kipling ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1907, esto debido a su amplia trayectoria literaria, una trayectoria además bastante importante. Tiene otras obras emblemáticas, otras obras igualmente ricas, pero el libro de la selva se ha situado como su narración más popular. En 1864 Kipling publica el primer libro de la selva. Y en el año siguiente, en 1865, sale el segundo libro de la selva, en donde él desarrolla y finaliza la narración de Mowgli e incluye otras nuevas narraciones, en donde además no se sitúa únicamente en la selva, sino que hay otros escenarios. También hay ciudades, también está el Polo Norte y hay en sí muchas historias que sería muy rico que ustedes pudieran disfrutar y se adentraran en esta maravillosa obra. Aquí ya tuvimos un abrebocas, ¿cierto que sí? Ah, no, pero es que esto está muy bueno, Laura. Pero entonces, ¿qué tal si vemos ese libro tan lindo, cómo fue que se hizo? Para que la gente que está en la casa pueda también hacer el libro y pueda disfrutar de esta obra y de muchas otras obras de literatura que tenemos en estos momentos. Es una muy buena invitación, Dani. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es observar este libro. Como tú habías mencionado al inicio, él está hecho en su mayoría de material reciclable. Es decir, en su elaboración nosotros no tuvimos que salir a comprar muchos materiales, sino que tomamos materiales que encontrábamos en nuestras casas. Por ejemplo, ¿de qué está hecho el libro en sí? El libro en sí parece estar hecho como de cartón o de papel periódico. Es una caja de cartón que nosotros abrimos para que quedara la carátula del libro y lo forramos con papel periódico para darle un poco más de dureza. Laura, o sea que si yo tengo una caja como esta que es como de zapatos, entonces yo puedo trabajar Es un con teatro ella. en potencia. Ah, qué bien. Lo que vamos a ver en este taller, ya como la segunda parte, después de las narraciones, es cómo elaborar un teatro en miniatura y cómo nosotros narrar nuestras propias historias, construir nuestros propios personajes desde la casa. A propósito de la invitación o la obligación casi que tenemos de quedarnos en casa, pues no se nos agotan las posibilidades y podemos tomar algunos elementos para construir pues estos importantes objetos que nos sirven para desarrollar nuestra capacidad imaginativa.
Y que no solamente es el libro, sino también los personajes, porque por ahí vi que el Mowgli que tenemos lo hicimos también con un botecito reciclable de plástico que teníamos y Sí, la falda por acá se hizo tenemos con el cartón. Así fue que se hizo. La falda con cartón y ya le añadimos pues vinilos y toda la magia, lana y todo el asunto. La invitación a ustedes, la invitación para nuestro público, para las personas que están con nosotros en este espacio, es a que hagamos nuestras propias narraciones, a que construyamos nuestro teatro en miniatura con los elementos que tenemos en casa. Además, nosotros, Aula Moderna, queremos proponerles un pequeño concurso. Resulta que nosotros mismos hemos diseñado estas bellas camisas que tenemos, que son temáticas a propósito de la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura y del Libro de la Selva. Estas camisas son muy bellas, muy coloridas y queremos que ustedes en sus casas también las tengan. Ah, no, Laura, pero Así es que usted sí que- se ve. Espérese que usted se ve y yo no me veo, yo soy muy grande. Y después Acá. no me van a ver y la camiseta está La muy linda para camiseta que está todos la súper vean. linda, para que Vea, todo- el vea modelo qué acá. camiseta tan linda. Mowgli está acá, el libro de la selva, hacia el Y por corazón de acá la selva. Mire qué también. lindo. Somos profes, que no se nos olvide que somos profes. Queremos hacerles la invitación a que participen en nuestro concurso de narración en teatro en miniatura. La invitación es para que ustedes desde sus casas elaboren una pequeña narración que tenga que ver con escenarios de la casa, porque en la casa también se pueden construir historias. Por ejemplo, ¿qué tal si tomamos una historia cuyo escenario sea la cocina O el baño, o el baño? Pues, o de pronto la habitación. o la habitación, el dormitorio, la biblioteca. Los escenarios de nuestra casa van a ser los escenarios de la historia. La invitación es a que ustedes construyan su historia más o menos muy corta, que dure a lo sumo 2 minutos. La vamos a subir a redes sociales, Instagram, Facebook, con el hashtag numeral Fiesta del Libro y la Cultura 2020 y @Aula Moderna. Por acá nosotros tenemos las hojitas para que mostremos. Etiquetamos al grupo educativo Aula Moderna para que a nosotros nos lleguen esas narraciones y podamos entonces definir cuáles son esas historias que tienen más creatividad y que están pues como bien elaboradas. Miremos Ay, ay, ay. acá lo podemos acostar. Entonces, ahí sí lo vemos, @Aula Moderna, hashtag Aula Moderna también. Hasta Fiesta del Libro y la Cultura, vamos a subir nuestras narraciones a las redes para participar por estos premios y por estos reconocimientos. Ahora, no siendo más, vamos a ver de una manera básica y breve cómo podemos elaborar un teatro en miniatura. Como dijiste ahorita, Daniel, entonces esta podría ser nuestra primera herramienta para construir el teatro. Tomamos una caja de zapatos. Le quitamos una parte para que podamos tener entonces el escenario y para que se pueda ver. Ujú. Esta caja sería como nuestro teatro en miniatura. ¿Cierto? A esta caja ya le hemos practicado previamente una abertura que es por donde nosotros vamos a introducir nuestros personajes. Y pongámosla por acá. Vamos a ver de qué manera podemos hacer un teatro en miniatura. ¿Cierto? Acá tenemos algunas siluetas de animales que ya hemos recortado. Miren que es básica la forma. Podemos tomar cartulina y recortarlas. Ajá, entonces lo que pueden hacer en las casas es calcar el animal que sea de su gusto, que sea de su agrado y después recortarlo. Recortan la silueta y les queda así. Listo. Traigamos algunos materiales. Cinta. Esta. Ay. Luego podrían utilizar palos largos, palos de chuzo si quieren, o algún Exacto. tipo de alambre, cosa de que les quede bastante largo y amplio para que puedan introducirlo por la parte de arriba, por el agujero que previamente ya le habíamos hecho a la caja, y él se sitúe directamente en el escenario. Como ven, ahí tenemos a Mowgli. Y miremos acá también cómo podemos introducir unas siluetas. Pero falta algo muy importante de nuestro teatro y es la escenografía. Ah, sí, importantísimo. El teatro en miniatura puede tener otros formatos, como pueden ser, por ejemplo, el teatro en sombras. Para hacer el teatro en sombras no necesitamos
mucha escenografía, sino que tomamos una hoja calcante y con colores pintamos el escenario que queramos. Este escenario lo pegamos acá, lo pegamos de nuestra... Podemos utilizar un celular para poner la luz trasera o simplemente una linterna. La ponemos justo detrás de la hoja calcante y como ven, pues ahí tendríamos ya el escenario. Ahí tendríamos un escenario para narrar las historias. Cuando hacemos el teatro en miniatura no necesitamos pintar, por ejemplo, los personajes, porque solamente vamos a observar las siluetas, preferiblemente que sean negras. Y acá nosotros observamos la silueta, por ejemplo, de las focas. A ustedes en sus casas seguramente les va a salir muchísimo mejor que a nosotros, Exacto. porque pues nosotros porque no tenemos acá toda la disposición de las herramientas y los materiales. Pero entonces a ustedes en sus casas les va a salir muchísimo mejor y se les va a ver la silueta bien bonito. Yo estoy seguro que sí. Por lo menos a mis estudiantes sí. Yo sé Sí. que los muchachos del colegio van a estar muy juiciosos y sobre todo los niños de primaria. Van a Sí. disfrutar muchísimo de eso. Ahora también vamos a ver cómo no hacemos una narración en sombras, sino que ya empezamos a ponerle a nuestro teatro escenografía. La idea sería pintar la caja, o bueno, dejarla como ustedes prefieran, y empezamos a ponerle al teatro entonces, por ejemplo, él va a ir situado en un bar, él va a ir situado acá. Vamos a construir una narración que tenga que ver con una parte de nuestra casa, la situamos acá en el fondo, ¿sí? Y los personajes comienzan a interactuar en este formato. Listo. Para subir nuestra narración a las redes, lo que podemos hacer es ubicar tal como está acá este teatro en primer plano. Es muy importante la proyección de la voz y es supremamente importante la caracterización de un personaje. Recuerden que los personajes, para que le puedan dar un matiz diferente, pueden incrementar la voz o pueden cambiarla. Entonces, por acá el tigre hablaba así, y el tigre era grande Sí. y feroz. O Mowgli habla como un niño, si se quiere. ¿Sí? Puede tener una vocecita más delgada, ¿cierto? Más suave. Sí, es importante que nos centremos en algunos asuntos básicos de la narración. Una narración corta, porque recordemos pues que la idea es que no dure más de 2 minutos. Primero, definamos un personaje y ese personaje lo podemos realizar, como ya les habíamos dicho, con materiales que encontremos en nuestras propias casas, como botellas, cartón y elementos reciclables. Lo importante es dejar volar la imaginación. Recordemos que la imaginación es el único límite que nosotros le ponemos, es el que cada uno decida, ¿cierto? En el caso mío, por ejemplo, yo sí me empeliculo y a mí me encanta todo eso, disfruto muchísimo del teatro y trato de poner a volar la imaginación todo lo que se pueda. Entonces vamos a construir una narración bien chévere. Vamos a construir entonces una narración bien chévere. Entonces, el personaje principal, el personaje que va a ser el protagonista de nuestra historia, empecemos a pensar ese personaje que es humano o no es humano, si es humano es hombre o mujer o qué género puede ser, qué le gusta hacer en sus tiempos libres, qué le gusta comer. Y pensemos en una historia que lo caracterice. ¿Qué le pasó un día que salió de paseo, cierto? ¿O qué le pasó un día que se quedó solo en casa? Entonces empezamos a imaginar ese montón de historias que pueden surgir de nuestro personaje. De esta manera hacemos una narración, nuestras propias narraciones, empezamos a cultivar nuestra capacidad imaginativa y además experimentamos lo que es construir nuestra propia historia desde los personajes, desde la elaboración del escenario, ¿sí? Y cómo lo grabamos, cómo lo caracterizamos. Nosotros vamos a hablarles de los criterios que tenemos para este concurso de narraciones en teatro en miniatura. Básicamente, el criterio es creatividad y originalidad. Ojo con eso, originalidad es que debe ser una historia totalmente auténtica, inédita, creada por ustedes. Y originalidad a la hora de narrar. Yo No. como narro, ¿cuáles son las estructuras que yo uso al narrar? Hay estructuras lineales,
es decir, inicio, nudo, desenlace, pero yo puedo empezar por el final, o yo puedo empezar por el nudo de la historia, o yo Laura. puedo narrar algo. No, o sea que entonces tengo que inventarme la historia. No puedo buscar en internet, copiar y pegar la historia más fácil. No, definitivamente no. Ah, no. Pero bueno, no. Entonces vamos a decir que sí. Porque la idea es que todos lo hagamos y la idea es que todos disfrutemos, ¿cierto? Para que todos nos Exactamente. divertamos. Entonces, pilas. Sí pueden leer historias de internet, sí pueden tomar como base algún texto, algún cuento, pueden nutrir su imaginación, pero le tienen que poner su estilo propio. Es que Daniel, uno siempre que escribe tiene referentes de lo que ha leído, de lo que ha vivido, de lo que ha visto, pero nuestras historias deben ser nuestras, deben ser auténticas y originales. Asimismo, la forma de narrarlas, los personajes, salgámonos de los estereotipos narrativos, es decir, salgámonos de esos personajes tradicionales, y creemos, imaginemos. Esa es la invitación que les tiene Aula Moderna. Con esta invitación queremos finalizar este espacio, darles las gracias enormes por asistir. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a todos. Esperamos les haya gustado muchísimo. Por acá está nuestro grupo, que Queremos invitamos a los despedirnos muchachos para todos. que nos despidamos todos. La banda sonora de toda nuestra presentación y de este taller fue creada especialmente para este espacio por nuestro compositor Sergio Giraldo. Las letras de las canciones que hemos cantado son tomadas del libro de la selva, textos que el mismo autor pone ahí, que son poemas o canciones que cantan los animales o algunos personajes. La música entonces es creada especialmente para este evento. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo y que además, lo más importante, hayan aprendido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao.